Hoy exploramos qué son las polillas y cómo pueden afectar nuestro hogar. Las polillas son insectos pequeños, parecidos a mariposas, que se alimentan de materiales como ropa, papel y ciertos tipos de alimentos. Su ciclo de vida comienza con huevos, luego pasan por una fase de larva y capullo, hasta convertirse en adultos. Una vez adultos, es cuando realmente pueden dañar nuestros bienes, especialmente las maderas y las ropas. Y lo peor de todo es que su capacidad de reproducción es impresionante, ya que pueden poner hasta 100 huevos o incluso más, en poco tiempo. ¿Cómo eliminar polillas? Remedios efectivos y naturales. Si ya hemos tenido la mala suerte de enfrentarnos a una plaga de polillas o si las hemos visto en nuestro hogar, no te preocupes. Afortunadamente, existen remedios caseros efectivos para eliminarlas. Aquí compartiremos algunas recetas naturales para tratar este problema, y claro, siempre dependerá de dónde vivas y tus preferencias personales. Consejos prácticos para prevenir la infestación de polillas en la ropa. Lo primero y más importante para combatirlas es mantener una buena limpieza en el hogar. Hay que eliminar la humedad y asegurarse de lavar la ropa que ya se ha usado, incluso si parece limpia. Este es un paso esencial, ya que las polillas suelen alimentarse de restos de comida o sudor que pueden quedar en la ropa. Uso de lavanda y otros aromas naturales. Una de las soluciones más sencillas y efectivas es colocar pequeñas bolsas de tul con lavanda en los armarios. Además de ser un excelente repelente para polillas, dejará un aroma agradable en tu guardarropa. Si prefieres algo más fuerte, el alcohol y el alcanfor son bastante efectivos. Eso sí, ten cuidado de que no entre en contacto directo con la ropa, ya que podría dañarla. Uso de cítricos y especias como el clavo de olor. Otra opción natural son las cáscaras de limón y naranja. Coloca algunas bolsas pequeñas con estas cáscaras en la ropa o en los lugares donde guardas tus prendas. El olor cítrico es un excelente repulsivo para las polillas. También puedes utilizar clavos de olor. Coloca las bolsitas con clavos en los armarios, y verás cómo son útiles para mantener a las polillas alejadas. El cedro como repelente natural. El cedro también es muy eficaz para ahuyentar a las polillas. Coloca trozos de esta madera en tus armarios cerca de la ropa y notarás una gran diferencia. El aroma de la madera de cedro es un buen disuasivo para estos insectos. La naftalina, efectiva pero con precauciones. La naftalina es otro remedio muy común para las polillas. Su olor fuerte y penetrante es desagradable para las polillas y, por lo tanto, las mantiene alejadas. Sin embargo, hay que tener precaución, ya que es tóxico, especialmente para los niños. Si decide usarla, asegúrense de tomar las medidas adecuadas para evitar el contacto directo. ¿Cómo prevenir una invasión de polillas en casa? Para evitar que las polillas invadan tu hogar, es fundamental mantener los armarios, escaparates y closets limpios y libres de humedad. Realice una limpieza profunda al menos 2 veces al año. Utilice un paño húmedo para limpiar, y luego secar bien las superficies antes de aplicar cualquier aceite repelente que no manche. Almacenamiento adecuado de la ropa y prevención de infestaciones. Asegúrense de que la ropa esté completamente seca antes de guardarla, y nunca dejes prendas mojadas o grasas en los armarios. Si encuentras ropa que ya está infestada de polillas, la mejor opción es lavarla con agua caliente o desecharla, especialmente si no puedes salvarla. Uso de aparatos deshumidificadores. Finalmente, si vives en un lugar con alta humedad, puedes invertir en aparatos deshumidificadores. Estos dispositivos ayudarán a reducir la humedad en tu hogar y, por fin, minimizarán las posibilidades de que las polillas se instalen. Mantén tu hogar libre de polillas. Siguiendo estos consejos y utilizando los remedios naturales mencionados, podrás mantener tu hogar libre de polillas. Recuerde que la clave está en la limpieza, y en prevenir que estos insectos encuentren un ambiente adecuado para reproducirse y causar daño.